Amados, yo no sé ustedes, pero esta semana he estado fascinado con este tema de la bendición y quiero terminar con algo con lo que normalmente empiezo cuando hablo de la bendición. Bendición es una palabra compuesta que viene de bien decir. Cuando nosotros entendemos la bendición, lo primero que tenemos que entender es que la bendición es aquello que Dios dijo acerca de usted y de mí. Y cuando me acuerdo del profeta Jeremías, si no me equivoco, que le dice Dios en el capítulo 21, en el versículo 9, le dice: yo sé las cosas, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, y dice pensamientos de bien y de abundancia. Bendición, dice, bendición es lo que Dios habló de mí. Entonces, ¿en dónde encuentro la voz de Dios para entender qué es lo que Dios dijo de mí? Número 1, en la Biblia. Número 2, en nuestra oración. Pero también lo que Dios nos hable en oración, también son palabras que Dios va a respaldar en su Biblia. Por eso nos es tan importante ahora sí que el diferenciar entre nuestros pensamientos, entre nuestros deseos y la voz de Dios. Porque la voz de Dios siempre tiene un eje. Y acuérdense que la voz de Dios no solamente nos va a bendecir, sino también nos va a indicar cuál es el requisito del ambiente que nosotros tenemos que generar para que la bendición pueda caer. Acuérdense que Dios no convive con la inmundicia. Y hay partes de nuestras vidas que a veces están bien contaminadas. Yo puedo reconocer un montón de ellas y puedo entender partes de mi vida en donde la bendición de Dios no ha llegado, porque no existe el ambiente propicio para que esta bendición pueda habitar y pueda, y pueda multiplicarse. Miren, hemos usado esta semana el ejemplo de la levadura. Cuando usted amasa un pan con levadura, una de las cosas que tiene que hacer es, después de amasarla, la tiene que poner a reposar. Muchas señoras que saben hornear y que saben esto, saben que tapan este pan con levadura y lo ponen en un ambiente fresco, no caliente. Porque sin ese ambiente, el pan no se va a esponjar, el pan no se va a inflar, el pan no se va ahora sí que no va a estar listo para que lo horneemos. Y muchas veces nosotros estamos amasando en oración y estamos pidiéndole a Dios, pero no existe el ambiente propicio para que esta bendición caiga y se multiplique y que tenga ese verdadero reflejo del corazón de Dios. Entonces, amados, necesitamos tomar en cuenta que la bendición tiene estos diferentes ejes. Número 1, la bendición tenemos que conocerla en la palabra de Dios. Lo hemos hablado mucho. Hay más de 2,500 promesas de Dios que aplican específicamente para usted y para mí en la Biblia. ¿Y sabe por qué no las recibimos? Número 1, porque no las conocemos. Número 2, no las recibimos porque no conocemos las condiciones que requiere esta bendición para poder, ahora sí que multiplicarse y para poder inflarse y para ser parte de nuestra vida y de nuestra dinámica. Número 3, la bendición no habita en nuestra vida porque no estamos dispuestos a ser parte de la dinámica de la bendición de otros, amados. Y ahí es en donde radica el mayor de los problemas. Cuando no nos preparamos para ser parte de la bendición de otros, ¿sí?, es cuando nuestra bendición se empieza a enmohecer. Cuando nuestra bendición se empieza a hacer, simplemente se empieza a bajar y se empieza a inflar. Y entonces le llamamos milagro a las cosas esporádicas que pasan en nuestra vida, cuando realmente milagro significa la intervención de Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué usted y yo no quisiéramos tener la intervención diaria, cotidiana, abundante de Dios en nuestras vidas? Lo único que tenemos que hacer es perseverar en la palabra. Por eso dice Josué 1:8, estudia constantemente la palabra de Dios, medita en ella de día y de noche y asegúrate de que ésta se cumpla en tu vida, y de esta manera prosperarás en todo lo que hagas. Está diciendo,
necesitas asegurar que la palabra se cumpla en ti. Y créame, esto no es algo difícil. Créame, esto no es algo que le va a costar trabajo. Eso es algo que nos imaginamos cuando no conocemos la palabra de Dios. Pero cuando nos atrevemos a conocer la palabra de Dios y nos damos cuenta que Dios, ahora sí que, como dice el dicho, puso el remiendo, el trapito y nos lo untó tantito. No encuentro por dónde subir. Quiere decir, Dios ya puso las condiciones, pero también ya las cumplió. Si no, ¿para qué queremos el famoso sacrificio de la cruz si no nos damos cuenta que Él ya lo hizo todo? Ahora sí, lo único que nos hace falta, amados, es querer hacernos parte de esa dinámica y entender que la bendición requiere de un ambiente en donde reposar. Así que yo creo que esta semana, amados, tenemos que replantear la manera en la que hemos estado orando para que podamos verdaderamente hacernos objeto de la bendición, ser bendición para otros y vivir, ahora sí que en lo literal, esa abundancia que Dios nos promete. Nos vemos la semana que entra, que Dios los bendiga.